Bien, vamos a entonces dar inicio al servicio del día de hoy, ¿sí? Bien. Antes de iniciar, quiero hacer una pequeña introducción con algo que me está dando vuelta, lo que es el origen del mal. Antes de, como le decía, de comenzar, quiero que podamos analizar un poquitito esto porque eh, está dentro de lo que el estudio de hoy también vamos a poder tocarlo, ¿no? Eh, el origen del mal es una incógnita. ¿Cómo se inició el pecado original? Sabemos que fue, no nació del hombre en sí, sino que fue exógeno. Pero en general es un misterio. Hay un libro de J.R. Sproul, J.C. Sproul, que se llama Dios Todopoderoso y Más que Poderoso. Y en ese libro, él hace un análisis del mal, pero muy, muy interesante, que me pareció bueno compartírselo a ustedes, porque es muy decidor lo que él plantea. Dice lo siguiente, dice que él se planteó, dice, bueno, ¿cómo esto del mal? Y él dice, ok, vamos a hacerle un juicio al mal. Vamos a ver, ¿cómo es esta cuestión? Entonces él tenía 5 sospechosos. Esos 5 sospechosos vino, los imputó. Dijo, no, le vamos a hacer un juicio. Y llamó a 5 sospechosos. El primero era el diablo, segundo el hombre, tercero la mujer, cuarto el huerto y quinto Dios. Entonces llamó al primer imputado y le hizo el juicio. Y analizando el juicio de Satanás, dijo, a ver, Satanás fue hecho perfecto, acabado en hermosura. O sea, no había ninguna posibilidad que él pudiera pecar, porque era perfecto. Por lo tanto, lo eximió del pecado. Fíjense, no estaba ahí y dijo Satanás, libre del origen del mal. Llamó a Adán y se dio cuenta, como imputado, lo subió al Estado y determinó que Adán tampoco era el causante del mal, que en ese caso estaba la mujer. Entonces Adán lo libró, libre. Llamó a Eva y se dio cuenta que Eva en su origen tampoco tenía mal. Ahora, entre Adán y Eva, ¿cuál es la diferencia entre Adán y Eva en su origen, Matías? ¿De dónde fue hecho Adán? Del polvo. ¿Y Eva? De la costilla. Entonces, este tiene origen del polvo y este tiene origen de hueso. Hueso humano, no tienen el mismo origen. ¿Ya? Ojo con ese dato, es importante. Ahora, Eva subió al estrado y analizando todo lo que pasó, se determinó que era un elemento exógeno que vino a atacar a Eva. Por lo tanto, el mal no estaba en Eva. ¿Ya? Libre Eva. Determinó que en el huerto estaba el problema. Llamó al huerto. Chuta, dijo, el huerto fue creado perfecto. Dios hizo en el Génesis, ¿cómo se llama? Se me olvidó mire que en la tontera. ¿Cómo se llama lo que hizo Dios en el Génesis? El Edén. Ya, hizo el huerto, hizo en Edén, hizo primero Edén y después hizo el huerto. Gracias a Dios, se me había quedado pegada. Entonces llamó al huerto y se dio cuenta que tampoco en el huerto estaba el origen del mal, no obstante que ahí está el árbol del bien y del mal, y el hombre comió de eso, lo libró. Porque no estaba en el origen. Y llamó a Dios.
Llamó a Dios, lo subió al banquillo y determinó que Dios era el culpable. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Está correcto lo que hizo este hombre en el análisis? Este es un gran teólogo, ¿eh? Un hombre... A ver. Ya, y entonces, ¿por qué Dios es el culpable, no Satanás? ¿Por qué no que este, el que le nació el pecado, ¿cierto? Sabemos que este le nació el pecado, que Adán se corrompió porque Eva lo corrompió, el huerto fue sellado, ¿y por qué a Dios lo culpó? ¿Por qué según él, siendo un gran teólogo? Ahora, no olvidar que este es un reformado y calvinista. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que los principios del calvinismo, ¿cierto?, establece que Dios tiene todo el control, que todo pasa por Dios. ¿Entiendes? Todo pasa por Dios, nada. Es decir, tu color de piel, tus pelos, todo lo que tú haces, Matías, está determinado. Eso se llama el determinismo. Y está, toda tu vida está determinada, según estos, según los calvinistas, ¿ya? Está todo determinado. No hay nada, ni siquiera lo que tú, lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo de cada uno de nosotros está determinado. ¿Entiendes? Dios sabe, mira, es tanto así, según el hipercarvinismo, y ahí caen en esto, y ya voy a tomar la conclusión, ¿por qué yo voy a ser culpable? En el hipercarvinismo, todo está bajo el control de Dios, tú no haces nada, o sea, tú te pones eso en el cuello porque Dios determinó que tú lo ibas a poner en el cuello. O sea, nada le deja al hombre, ¿entiendes? En cambio, en el arminianismo, al hombre le da la libertad. Y esa es la gran diferencia entre el calvinismo y el arminianismo. Siendo este hombre, siendo JR, JC, Sproul, así es el apellido de este hombre, siendo un gran teólogo con un montón de libros, él determinó, y él dice, a todos los que creen en el calvinismo, dice, nosotros debemos ser consecuentes. Si Dios determinó que pasen todas las cosas, Él también determinó que el pecado naciera en Satanás y que Satanás viniera ¿cierto?, a hacer pecar a Eva, y Eva pecó a Adán, y Adán todos nacemos en pecado. ¿Por qué? Porque Dios lo determinó. Dios lo determinó, y ese es el plan. Entonces ellos dicen, nosotros debemos ser consecuentes con esto. Y les dice a todos sus compañeros de creencia, si nosotros creemos que Dios determinó todas las cosas, Él también determinó que el origen del mal es de Él, está en Dios. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué dicen los arminianismos? Los arminianos, y ahí en eso creemos nosotros, le da la posibilidad al hombre, ¿cierto? Le da la responsabilidad, cabe la responsabilidad, exactamente, responsabilidad en el hombre. En el hombre, ¿ya? En el hombre está la responsabilidad. Entonces, todas las cosas que pasen, si bien es cierto, nosotros tenemos una mirada diferente de estas otras personas que dicen, no, pues Dios tiene todo el control, y sí lo tiene. Nosotros creemos que Dios tiene el control, pero hay responsabilidad humana. O sea, yo determino, Eddie, comer lenteja, poroto o garbanzo. Chuta, ¿qué quiero comer mañana? Garbanzo. ¿Entiendes? Ellos no. Ellos dicen, Dios puso en el hombre que tú comieras garbanzo. Entonces, esa es la gran diferencia. Y en el origen del mal, ¿cierto?, hay una tremenda responsabilidad. Está grabando. Hay una tremenda responsabilidad en el planteamiento del mal
en el origen del mal a unos y a otros en su forma de pensar. ¿Ya? Bien, cierro ese comentario porque definitivamente nos va a servir para el estudio que vamos a empezar ahora. Podemos abrir la Biblia en Efesios capítulo 4, verso 1, verso 2. ¿Lo pueden leer, por favor? Efesios, sí, lo que pasa es que hay tanta materia que compartir que ha sido muy difícil para mí poder avanzar, ¿no? Porque me cuesta avanzar porque hay tanto tema, no tengo esa capacidad que tienen otros de sintetizar. Y además que este modelo de estudio que tenemos nos da la posibilidad de poder demorarnos 15 días, 30 días, 20 días, las veces que lo importante es poder entender de qué se trata esto de la escritura, ¿no? Exactamente. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, andad como es digno del llamado con que fuisteis llamados. ¿Se acuerdan de la semana pasada que les dije cuál era el medio para andar en el Señor? ¿Te acuerdas de la semana pasada? ¿Te acuerdas de ti? ¿Cuál era el medio? No, el Espíritu Santo, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Porque, claro, les puse el ejemplo de Jesús caminando en el mar, Pedro caminando en el mar. No era caminando, era andando. Por lo tanto, ellos fueron andando en el Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora, esto tiene que ver también con la vocación cristiana. ¿Cuál es nuestra vocación? Y aquí tenemos la primera, nuestra vocación es al bien. ¿Ya? Luchita, anda acostarte, ¿no? Sí, está ahí muy cansadito, ¿no? ¿No? ¿O toma agüita? Porque no durmió. Digo yo, no sé. Nuestra vocación, estamos llamados al bien, ¿cierto? A diferencia de lo que vimos, que el origen del mal, todos nosotros nacemos en el mal. Todos nosotros. Estas niñitas no, todavía. ¿Hasta qué edad? Hasta cuando ellas ya estén en la juventud, no, en el inicio de la adolescencia, entre 11 y 12 años. Ahí estas chiquititas necesitan entrar a los caminos del Señor como corresponde, a conocer al Señor. Entonces, nuestra vocación cristiana, estamos ayudados por el Espíritu Santo, que es el que nos hace andar en Él. Por favor, Edith, busca 1 de Pedro 1:21. Matita, por favor, Hechos 2:4. Yo voy a buscar Marcos 13:11 y después vamos a buscar todo Hebreos 4:6. ¿Ya? Mire lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Si lo tienen, lo leemos, Edith, ¿ya? Mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea de Dios. A ver. Primera de Pedro, entonces 2 Pedro 1:21. 2 Pedro 1:21, perdón, Edith. 2 Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que por los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos inspira. ¿A qué? A hacer el bien. Te inspira a hacer las cosas bien. ¿Entiendes? Cuando tú haces las cosas, y a mí me suele pasar, así, para hacerlas rápido, yo empiezo a sentir... ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿cierto?, hizo todas las cosas en perfección. Y por lo tanto estamos llamados al bien. El Espíritu Santo nos va a inspirar al bien. ¿Qué dice el segundo versículo? Hechos 2:4, hijo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar sobre el Espíritu de Dios. Ya. Ahora, Dios no da el Espíritu por medida. No da el Espíritu. A ver, te voy a dar un poquitito, otro poquitito, y te va. No.
Dios da el Espíritu Santo por completo y nos llena. El punto es que nosotros no sabemos sacar provecho del Espíritu Santo. ¿Entiende? Ahora, Marcos 13:11. Si alguien lo tiene, lo lee, por favor. Marcos 13:11. ¿Lo encontraron? ¿Qué dice? Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que sabéis de decir, sino, ni lo penséis, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fue dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo nos ayuda en todas las cosas, hasta las cosas que, pero para poder estar, que el Espíritu Santo nos ministre, nos hable, nos ayude, nos guíe, tenemos que estar en Él, en comunión, ¿entiendes? Ahora, y el último, el más importante, Hebreos 6:4. Mire lo que dice Hebreos 6:4, que es maravilloso. Estos son los versículos más lindos que yo he encontrado. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. ¿Entiende? Nosotros tenemos participación con el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Nosotros somos participantes en el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que estamos unidos con el Espíritu Santo. Estamos en comunión con el Espíritu Santo, y lo más importante, cuando uno va al griego y revisa estas palabras, el Espíritu Santo hace transferencia de responsabilidad. ¿Entiende? Eso hace el Espíritu Santo, hace transferencia de responsabilidad para combatir todo el mal, ¿cierto? Por eso que Pablo dice, bueno, yo estoy preso en Cristo, estoy preso en Él, bien. Siempre hay una pugna muy fuerte entre el bien y el mal. Vimos el origen del mal. ¿Cuál es el origen del bien? Dios. No cabe duda. Todo lo de bien es hecho por Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos participación en el Espíritu Santo, es para que Él nos ayude a combatir el mal que nos asedia, que nos infringe, ¿cierto? Sacarnos del camino y meternos siempre en el caminar equivocado y distorsionado en relación a la presencia de Dios. Ahora, esto implica el llamado de Dios sobre nuestras vidas. No es solo tomarlo a la ligera. Esto implica que nosotros estamos presos en Cristo, es decir, hay que pagar un precio. ¿Entiende? ¿Cuál es el precio que pagamos? Estar preso en Cristo, que es lo mejor que nos puede pasar. Ahora, esto de pagar el precio significa darlo todo. Cuando tú conoces al Señor, estás dispuesto a darlo todo. Veamos Mateo 13, 45 y 46. Yo se los voy a leer. Mateo 13, 45 y 46. Mateo 13. Dice así. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Entiendes? Vendió todo, lo dejó todo. Eso es pagar el precio, dejarlo todo y seguir a Cristo. El punto es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? Y es una pregunta, digamos, con sentido de responsabilidad cada uno, ¿no? O sea, a ver, ¿yo pago el precio? Es difícil, porque el Evangelio no es fácil, porque tenemos esa guerra, tenemos la guerra contra el mal. Y entonces
Es difícil. Primera de Corintios 6, 20, por favor, Matías. Edith, Primera de Corintios 7, 22, 23. ¿Cuánto estamos dispuestos? ¿A qué precio estamos dispuestos a pagar para servir al Señor? Para que quedemos siempre, como Pablo decía, yo estoy preso en el Señor y es digno, ¿cierto?, de andar de la vocación con la cual fuiste llamado. ¿Qué dice 1 Corintios 6, 20, María? Porque habéis sido comprados por precio. Ya. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ves? ¿Qué es? Fuimos comprados por precio. ¿Y cuál fue el precio? ¿Ah? Sangre. Sangre. La sangre de Cristo. Ese es el precio. Y 2 Corintios 7, 22, 23 dice, Porque el que en el Señor fue llamado a ser esclavo, liberto dentro del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es Jesús. Por precio fuiste comprado, no hagáis esclavos del hombre. ¿ya? ¿Se dan cuenta? Nosotros salimos del reino del mal y pasamos al reino de Dios por un precio. Y ese precio, ¿cierto? Yo no tengo cómo pagarlo, pero estoy dispuesto a dejarlo todo por servirlo a Él. Miren, hermanos queridos, la salvación es lo más importante en la vida. ¿Entiendes? Eso no hay margen de comparación con algo que sea más importante. Bueno, Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Dios es lo más importante en nuestra vida, pero después de eso la salvación es un hecho, es la historia de la redención sobre nuestras vidas. ¿Entiendes? La redención, Dios te redimió para vida eterna. Ahora, en su origen, Dios nunca planificó para nosotros el mal. Sin embargo, por alguna razón, Sproul tenía razón. Dios permitió el mal. ¿Para qué? ¿Qué piensan los arminianos? Para que la libertad del hombre se exprese. Tú eres libre, Matías. Tú eres libre de esta niñita y yo, somos todos libres de hacer lo que queramos. El punto es las consecuencias, eso lo tenemos claro. Pero respecto del mundo espiritual, ¿cierto? La libertad me dice, no, ¿sabe qué? No, yo... y pasa, no, ¿sabes? Mira, tú quédate con tu creencia, yo tengo la mía, bien por ti, pues. Bien por ti, ¿me entiendes? Déjame a mí con mis propios pensamientos. El hombre es así, y hace lo que... Ahora, muchos no creen, y bueno, ya ese es un problema de fondo, ¿no? Pero, sinceramente, ¿qué creo yo? Yo creo que Dios nos llamó a libertad para hacer el bien. Y fuimos comprados por precio. ¿Para qué? Para glorificar a Dios con nuestras acciones. Ahora, esto implica dejar la vieja naturaleza. Dejo atrás mi mente, mi forma de pensar, mis hábitos, mis costumbres. Mi naturaleza espiritual se cambia. Yo ya no tengo una naturaleza, yo no soy un hombre natural. El hombre existe, el hombre natural y el hombre espiritual. En el momento que yo le digo, sí Señor, te necesito, paso de un hombre natural a un hombre espiritual. ¿Entiendes? Nosotros somos hombres y mujeres espirituales, ya no somos naturales. ¿Por qué? Porque cambió nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza salió del mal y va al bien. Ahora, esto significa que hay un cambio de mente. Y cambiar la mente, eso toma toda una vida. Empezar de cero a creer y a crecer en el Evangelio. El punto es, ¿cuánto hemos crecido? ¿Cuánto hemos crecido en el Evangelio? Eso lo voy a inventar. ¿Cuánto hemos crecido en el Evangelio?
El, el punto es, y ojo con esta pregunta, ponete acá, pues mamita, ponete acá es donde entrar a internet si es que quieres. ¿No? Ya, el punto es que no se desconcentren, porque me desconcentran a mí también. ¿Y qué dije? Ya, ¿cuánto hemos crecido? ¿Cuánto realmente hemos crecido en el Evangelio? ¿Me entiendes? Ahora, una cosa es el conocimiento bíblico, que es muy importante, porque eso me da fundamento para poder defender mi fe. Pero otra cosa es lo que yo hago por el Evangelio. Y cuando hablo de hacer cosas por el Evangelio, significa que yo mismo me estoy beneficiando de lo que hago en el Evangelio. ¿Por qué? Porque voy cambiando. Y en el tiempo, el punto es, ¿se notan los cambios? ¿Se nota la gente? ¿Nota un cambio en mí? ¿Ustedes notan un cambio? ¿O esto es solamente más de lo mismo? Eso es importante analizarlo, ¿no? Ahora, ¿dejo que el Espíritu Santo haga la obra o me resisto? ¿Entiendes? El Espíritu Santo tiene dos posibilidades. O la hace o te espera. Si no la puede hacer, te va a esperar. Pero en ese tiempo, tú vas perdiendo una oportunidad valiosa de crecer en Cristo. ¿Entiendes? Ahora, el punto es que nuestra carne lo resiste. Por esto, porque tenemos una mente natural. Una mente natural. Y eso hace que yo resista la presencia del Espíritu Santo, que es, ¿cierto?, lo que Pablo decía, oye, yo estoy preso en el Señor. Y preso, de estar preso en Cristo, significa que yo tengo que pagar el precio. No solamente estaba preso físicamente, ¿no?, sino que también se sentía preso en Cristo. ¿Por qué? Porque lo que él vivía, lo vivía de todo corazón. Entonces, si yo resisto la obra del Espíritu Santo, quiere decir que yo mismo me estoy boicoteando. Ahora, es un llamado a vivir con propósito, a reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. Significa vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Dios por sobre todas las cosas, arrepentimiento de obras muertas, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, demostrando que nuestras acciones reflejan en lo que creemos en Él, siendo testigo de su amor y su justicia. Es un llamado a compartir la gracia que recibimos por pura misericordia con otros. Todo eso se refleja en este versículo, con toda humildad y mansedumbre. ¿Puedes leer 2 Corintios 10:1, Edith, por favor? Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Jesucristo. Yo, estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy estado para con vosotros. Claro, yo, Pablo, ruego por las mansedumbres y la ternura de Cristo. Por las mansedumbres. Mansedumbre es, mira, te lo explico al tiro. Aquí está la paciencia. Ya, esta es la paciencia. Tú sabes lo que es la paciencia, ¿cierto? Pero la paciencia al extremo llega a ser mansedumbre. Hoy acuérdame, Di, por favor, de comprar de esto porque no, estas niñitas las ocupan. Está bien que lo ocupen, pero no lo responden. ¿Ya? En fin, esa es la mansedumbre. Y el Señor no solamente tenía paciencia, sino que aprended de mí que soy manso y humilde y hallaré descanso vengan a mí los que están cansados y cargados, porque ligera mi carga y fácil mi yugo, en toda mansedumbre. Él cuando enfrentó la cruz,
la enfrentó con la mansedumbre del Padre que le había dado. Ahora, en humildad, ¿qué significa ser humilde? Significa que yo veo a los demás como a superiores que a mí. Yo siempre te tengo que ver como a superior, tú a ti también como a superiores. Que ustedes son mi jefe, que todo el mundo es mi jefe. ¿Por qué? Cuando yo tengo esa mirada, soy humilde. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque tú con un jefe nunca te vas a poner soberbio, aunque tú tengas grado de amistad, grado de compañerismo, un montón de cosas con tu jefe. Pero el jefe es el jefe. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entonces, por eso que es importante. Ahora, con esto ya vamos terminando. Filipenses 2, 3, 4, por favor. Yo, Ya. Filipenses 2, 3, 4. ¿Sí? No hagáis nada por contienda o por vanagloria, haced bien, con humildad. Con humildad. Mirando cada uno a los demás, superiores al mismo. Uh-huh. No mirando cada uno por los suyos propios, sino cada cual también por lo de los otros. Por lo de los otros, ¿cierto? Ahí está lo que nos enseña la Escritura, ¿cierto? Dice, nada hagáis por contienda, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como a superiores que a nosotros mismos. La humildad es la actitud que pone las necesidades de los demás sobre las propias. Y la mansedumbre, el control completo de uno mismo. Eso también está asociado a la mansedumbre, el dominio propio. Mansedumbre igual completo, dominio propio. Veamos algunas características del dominio propio en las áreas donde se puede. En el lenguaje expresivo. ¿En qué más hay dominio propio? En las actitudes. Y el corporal, ¿no? Todo, todo. El corporal también. Eso es corporal. Ah, como si es expresivo, ¿no? Ah, lenguaje expresivo. Ya, corporal. ¿Qué más? Lenguaje expresivo, corporal. ¿Qué más? En la actitud, ¿cierto? En la actitud, en el pensamiento. No, yo tengo que luchar contra esos pensamientos. Miren, cuando se nos vienen pensamientos de mal, decimos, ¡pum! Pongan pasajes bíblicos, pongan pensamientos de bien. Eso es la guía del Espíritu Santo. Pídanle ayuda al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a no pensar mal de esta persona. Ayúdame a pensar como Cristo pensaría de esa persona. Ahora, yo sé que es difícil, pero se puede. Para eso estamos en esto. ¿Qué otro más? ¿Dónde más podemos ejercer dominio propio? En nuestros sentimientos. Elías, sujeto a pasiones, era un hombre potente, pero era sujeto a pasiones, en las pasiones. ¿Entiendes? En el uso de los recursos, etcétera, etcétera. En todo, dominio propio. Yo veo eso, ya me lo voy a comprar, me lo compro, no me importa nada. No es así. Uno tiene que tener control sobre la cosa. No me alcanza. Chao, no lo puedo comprar, no. Si no, después yo me veo las consecuencias. En fin, todo eso, ¿no? Entonces, la mansedumbre tiene que ver con esto. Y Pablo nos llama con toda humildad y mansedumbre. Ahora, la mansedumbre es la capacidad de responder con calma y amor, incluso cuando enfrentamos provocaciones o dificultades. ¿Cuán ásperos somos? Somos ásperos. A veces yo a veces no me doy cuenta y me dice, chuta, qué manera de decir las cosas. Y yo quedo plop porque en mi corazón nunca he querido, o tal vez en alguna ocasión, para no faltar a la verdad, ¿no? Pero por lo general yo nunca quiero ofenderla. Sin embargo, ella se siente ofendida porque yo digo las cosas muy duramente, pero no me doy cuenta
Y estoy pidiendo al Espíritu Santo que me ayude a ser no áspero. Porque cuando somos ásperos, nos raspamos. Pues. Y cuando a ti te raspan, saltamos al tiro, pues, ¿entiendes? Y respondemos con otra peor todavía. Entonces después viene de vuelta y va de vuelta. Pero alguien tiene que poner la calma y la cordura. Los que tienen dominio propio se pueden equivocar, por supuesto, pero tienen la posibilidad de resarcir. ¿Entiendes? ¿Y cómo voy a resarcir? Oye, discúlpame. El punto es que si el otro no te quiere perdonar, ya no es un problema tuyo, pero tú hiciste lo que tenías que hacer. En fin. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, soportando con paciencia los unos a los otros. Y con esto finalizamos que el texto hace, soportando con paciencia los unos a los otros. Sopórtalo. Sopórtalo nomás, sopórtalo. Con paciencia, para que llegue a ser un hombre mancebo. No vino. Pasa, José, a lo mejor te arrepentí. No, pero pasa, José, arrepiéntete, ven. Es que se me molesta. Dice lo Illuminati. Parece que bueno. Ya, entonces, hoy me olvidé que estaba grabando. Por tonteando. Ya, pues, entonces, estamos llamados a aceptar los defectos y la falla de los demás. No seamos nosotros el Dios de los demás. ¿Por qué? Porque es Dios el que juzga todas las cosas. No queramos cambiar al otro. Deja que Dios haga la obra. Deja que Dios haga la obra. Punto. Nada más. Que Dios les bendiga. Dios les guarda. Amén. Matita, ¿quieres poner una alabanza antes de finalizar? Estas señoritas se han portado como una princesa.